Por su profunda fe, misericordia y su constante búsqueda de la verdad, San Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Apóstoles. Según la tradición, compañero de San Pablo. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de San Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Algunos lo atribuyen a su profesión de médico. Además, él mismo, en el prólogo de su Evangelio, reconoce que toda su obra es fruto de investigación y búsqueda de información hasta hallar a los testigos oculares. Junto a esto nos da el objetivo de su obra, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Continuamos con la serie de clases basado en el tema Conociendo a Jesús y predicamos basados en el Evangelio de Lucas. Nuestro mensaje hoy se llama Autoridad sobre demonios y hablaremos de la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios. Veremos algunas cosas importantes. Hoy vivimos en una iglesia, un tiempo en una iglesia donde el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de poder vivirlo. Sabemos, pero no actuamos. Escuchamos, pero no obedecemos. Vemos problemas, pero no los enfrentamos espiritualmente. Jesús no solo enseñaba, Él demostraba autoridad real sobre el mundo espiritual. Hoy veremos que donde Cristo gobierna, el enemigo no tiene lugar. Pero donde hay apatía, el enemigo encuentra espacio. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y estamos rodeados de fuerzas espirituales, fuerzas poderosas de Dios que nos protegen, nos cuidan, nos dirigen, pero también estamos rodeados de malignas fuerzas espirituales que quieren tomar el control de nuestras vidas y necesitamos nosotros cerrar cualquier puerta. Aquí al final de esta presentación dice, pero donde hay apatía, el enemigo encuentra espacio. Por eso veremos lo importante es poder entender que cuando estamos rendidos a Cristo y entender que Él tiene autoridad sobre los demonios, eso es algo beneficioso para nosotros. Pero si nosotros nos alejamos, entonces se abre esa puerta, si permitimos pecado en nuestras vidas, si tenemos apatía, falta de involucramiento, falta de participación, falta de compromiso, una puerta abierta para una vida desordenada. Entonces el enemigo encuentra un espacio en esas vidas, en esos corazones, en esa falta de espiritualidad. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos dice que ya venciste en la cruz. Gracias porque tu palabra nos dice que tienes autoridad sobre un mundo caído, sobre un mundo de tinieblas, sobre un mundo de malignas fuerzas espirituales. Así que ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos este mensaje. Ruego que bendigas a la iglesia, que suplas de todas las necesidades de tu pueblo. Especialmente oramos por salud, oramos por providencia, pero sobre todo oramos por tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Bueno, comenzaremos entonces nuestro mensaje en el primer punto, que se llama autoridad sobre los demonios. Para lo cual quiero pedirte que me acompañes a Lucas 4, versículo 33 al 36. Lo leeremos, búscalo en la versión de Biblia que tiene, yo lo leeré en Nueva Versión Internacional. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 36. Dice, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret?
Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Mira, aquí está hablando de una situación que ocurre en la sinagoga. Dice que aquí había un hombre poseído y algunas cosas importantes ocurren. El demonio reconoció a Jesucristo antes que la gente lo pudiera haber reconocido. De hecho, él le dijo: Jesús de Nazaret, y también le dijo: tú eres el Santo de Dios. También dijo algunas cosas verdaderas. Dijo: has venido a destruirnos. Los demonios saben su destino, saben que serán destruidos, y algo que vemos en este pasaje es que Jesucristo no negocia, sino Él ordena con autoridad. La palabra reprendió del griego epitimao es silenciar con autoridad soberana. Jesús no discute, Él gobierna. Dice que entonces el demonio salió y todos se asustaron y hablaban de que era eso, si con plena autoridad le daba órdenes. Algo que nos está mostrando la Escritura es que Jesucristo, con su poder, reprendió a ese demonio. Jesucristo no hizo nada extraordinario, sencillamente Él actuó con su palabra, con autoridad, y todos se asustaron. Dice que se asustaron porque vieron el poder de Jesucristo. También vemos cosas interesantes en este punto, que Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. Una iglesia débil discute con el pecado. Una iglesia fuerte lo reprende y lo corta. Policía no pide permiso para actuar, actúa con autoridad delegada. Donde Cristo reina, el enemigo huye. El problema no es la presencia del mal, sino la ausencia de autoridad espiritual. Mira, algo increíble. Aquí estaban ellos, aquí en la sinagoga, y no habían podido hacer nada, pero Jesús llegó y reprendió. Y ellos reconocieron: has venido a destruirnos. Ellos reconocían lo que Jesús estaba haciendo. Pero también algo que debemos de entender, que la iglesia hoy tiene conocimiento, tiene doctrina, tiene enseñanza, pero es decisión de la iglesia, del conglomerado, de algunas personas en el conglomerado del pueblo de Dios, ser una iglesia fuerte o una iglesia débil. Porque una iglesia débil va a discutir con el pecado, va a hablar sobre esto, pero una iglesia fuerte lo reprende y lo corta. Cuando ve algo que no está bien, la iglesia se une, actúa y reprende y corta el pecado que pueda estar siendo visible. Dios ve su poder en su pueblo, pero también hay fuerzas malignas que tratan de ver lo que hay en nosotros. El diablo vio a un cristiano orando y dijo: tranquilo, este solo ora cuando tiene problemas. Y es que muchas personas pueden ver su vida espiritual de esa manera. Por eso vienen algunas preguntas importantes. ¿Estoy viviendo bajo la autoridad de Cristo o solo hablando de ella? ¿Por qué los problemas dominan mi vida más que Cristo? Jesús no lucha por autoridad, Él ya la tiene. Si Cristo está presente, el enemigo no puede dominar. Así que hagamos presente a Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, que Él con su poder gobierne todo lo que nos rodea, que gobierne aún ese pueblo maravilloso que se llama iglesia, porque Jesucristo tiene autoridad. Dejemos que su autoridad sea la que nos dirija, la que nos gobierne. Pensemos que sea Él el que domina nuestras vidas.
no nosotros con argumentos, no metidos en tantos problemas, en tantas situaciones que más bien entristecen a la iglesia. Y eso nos lleva al punto número 2, donde dice Jesús libera lo que está controlado. De hecho, cuando hay pecado en nuestras vidas, el enemigo está controlando. Cuando permitimos que cosas incorrectas ocurran, el enemigo está controlando. Pero Jesús libera lo que está controlado. Inclusive hay personas que no pueden liberarse por sí mismas, pero Jesús sí puede liberar lo que está controlado. Para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 26 al 33. Acompáñame a Lucas 8, del 26 al 33. Y aquí hay otro pasaje, aquí cerquita donde estábamos, hay otro pasaje en donde podremos ver la autoridad de Jesús, pero también lo que Jesucristo hace. Dice Lucas 8, del 26 al 33. Navegaron hasta la región de los Gerasenos o Gadarenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y éste le suplicaba a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Aquí vemos a este hombre gadareno o geraseno, la forma en la que él vivía, estaba aislado. Era alguien violento, alguien sin dominio propio, y en él habitaba una legión, miles en control total. De hecho, una legión romana estaba compuesta por 6,000 hombres. Entonces, hablemos un poco de la historia. Dice la Biblia aquí que este hombre ya tenía un tiempo, ¿verdad? Ya tenía un tiempo gobernando la vida de este hombre. Dice que en el pueblo salió al encuentro y dice, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, hacía mucho tiempo. Entonces, otra cosa que llama la atención es que este hombre, ¿verdad? Le dijo a Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí estaba hablando el hombre. El hombre posiblemente vio a Jesús y luego la Biblia dice que esto ocurrió porque Jesús había reprendido a este demonio, ¿verdad? Entonces Jesús le había dicho que a este espíritu maligno que saliera de este hombre. Entonces por eso el hombre le dijo, ¿por qué me atormentas? Pero si desde hacía mucho tiempo estaba atormentado por los mismos demonios. Jesús le pregunta que cómo se llama y este espíritu maligno evadió la pregunta. No le dijo cómo se llamaba o cómo se llamaban los demonios que estaban habitando ahí, sino dijo legión. Y esto solamente era un término para describir que eran muchos. Entonces podemos ver varias cosas. Posiblemente el hombre no podía liberarse, o la seguridad es que no podía liberarse de esta cantidad de espíritus, o también no quería. Pero veamos otras cosas profundas. Este hombre vivía en los cementerios, en donde habían cuerpos en descomposición.
Y esto era contrario a la ley judía. Algo que también aprendemos es que el mal, el maligno, el enemigo de nuestras vidas espirituales, él lo que trata es de destruir lo creado por Dios, la imagen de Dios. Dice que llevaba a este hombre a lugares donde se hiciera daño a él mismo. Actuaba con una fuerza impresionante, rompía las cadenas. La gente no podía dominarlo. Posiblemente la gente se dio cuenta que este hombre se infligía daño a sí mismo y por eso trató de sujetarlo, pero no pudieron. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas así, haciendo cosas en donde se hacen daño a sí mismos? Y muchas veces tratamos de ayudarles, tratamos de detenerlos, pero a veces no podemos nosotros hacerlo. Y esas personas sufren las consecuencias de sus actos, de sus hechos, de las cosas que van en contra del Espíritu de Dios, en contra de Dios. Entonces, aquí Jesús estaba liberando lo que estaba controlado desde hacía mucho tiempo en alguien a quien ya había recibido mucho daño. Imagínate el dolor, la tristeza de su familia de ver a este hombre viviendo fuera del pueblo, viviendo en el cementerio, buscando hacerse daño a sí mismo. Algo que aprendemos al final de esta circunstancia es que nadie podía ayudarlo, pero Jesús sí. Y algo que tenemos que aprender es que Jesús no mejora vidas, Jesús las transforma completamente. Hay personas buscando a Jesús para que mejore cosas en sus vidas, pero no está poniendo todo el corazón para que Jesús los transforme plena y completamente. Esto es algo que aprendemos. Jesús no quiere solo mejorar, quiere transformar profundamente nuestras vidas. Hoy no vemos endemoniados visibles, pero sí vemos iglesias dominadas por chisme, personas controladas por apatía, corazones esclavizados por orgullo. Eso también es opresión espiritual. Lo que no gobiernas, te gobierna. Cristo no vino a decorar tu vida, sino vino a liberarla. Una persona dijo, o un cristiano dijo, yo dejo esto cuando yo quiera. Ahí radica el problema, es que muchas veces no quieren, porque dejamos que las cosas dañinas sigan gobernando nuestras vidas. Jesús vino a liberar de todo esto, por eso los mensajes en la palabra de Dios son tan claros, son tan profundos, son tan exactos. Y esto nos lleva a entender otras cosas importantes. ¿Qué áreas de mi vida están fuera del control de Cristo? Ponte a pensar, ¿qué áreas en ti están fuera de esa autoridad, de ese control de Cristo? ¿Estoy justificando lo que Cristo quiere liberar? Cuando hay cosas pecaminosas, ¿qué argumentos encuentro para no apartarme de esa vida que podría estar alejada de Dios? No hay esclavitud que Cristo no pueda romper. Cristo puede romper todo. La libertad comienza cuando Cristo entra. Aquí hay un ejemplo bastante claro. Una persona hundida en alcoholismo o en drogas abre una puerta para ser controlado por malignas fuerzas espirituales. Esa persona puede intentar cerrar esos vicios. Una persona que permite el pecado, el chisme, la apatía, todo tipo de pecados en su vida, abre una puerta en donde va a ser controlado por malignas fuerzas espirituales. Pero, ¿en qué áreas realmente no estamos permitiendo que Cristo gobierne? Si Cristo gobierna todas las áreas de nuestras vidas, veremos grandes cosas ocurriendo porque Cristo puede liberar nuestras vidas de esas malignas fuerzas espirituales que quieren gobernar. No nos olvidemos que Jesús fue tentado en el desierto. Fue tentado para hacer la voluntad de malignas fuerzas espirituales. Por eso los demonios, los espíritus malignos sabían del poder de Jesús porque Jesús venció la tentación y Jesucristo va delante de nosotros. Nosotros podemos vencer las tentaciones. Podemos dejar que Cristo controle y libere nuestras vidas de las cosas pecaminosas
que hoy nos controla. El reino de Dios ya está entre nosotros cuando vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y para eso vamos a Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Con esta escritura enfocaremos, y esta escritura es increíble, la hemos leído y la vamos a seguir leyendo, porque Jesús dijo en esa escritura: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otras versiones dice que si expulso a los demonios con el poder del dedo de Dios, y eso ya lo vimos en otra ocasión, que tiene relación aún con el Antiguo Testamento. Aquí veremos algunas cosas. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Eso significa, no es teoría, es evidencia. No es futuro, es presente. Donde Cristo actúa, el reino se manifiesta. Una iglesia sin compromiso no refleja el reino de Dios. Una iglesia sin compromiso no tiene impacto. Una iglesia sin compromiso se divide fácilmente. Una de las cosas que estamos viviendo en la actualidad en muchas iglesias es la falta de compromiso de personas. Personas que son esporádicas, llegan de vez en cuando, una vez sí, una vez no. Es más fácil todo tipo de programas a su alrededor que poner a Dios en primer lugar. Entonces, una iglesia así no va a reflejar el reino de Dios, no tiene impacto sobre un mundo caído, y también todo tipo de cosas puede afectar la iglesia, entre ellas que se divida fácilmente. El reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Une, fortalece, activa a todos. Imagínate un equipo de algún deporte, pensemos en fútbol, donde solo dos juegan y los demás observan, ese equipo siempre va a perder. Un cuerpo donde solo funcionan pocos órganos, ese cuerpo está enfermo. Imagínate, piensa en tu brazo derecho. Es más, te invito a que lo levantes ahí donde estás. Levanta tu brazo derecho. Y piensa en este momento, así, con tu brazo derecho levantado. Piensa que tu brazo te dijera: nunca más quiero volver a hacer nada. Entonces, ¿cómo sería tu vida si hasta el final de tu vida tu brazo derecho nunca más hiciera nada? Eso es algo que sería grave en tu vida. Tal vez por un tiempo dirías, me las arreglaría con el otro. Pero cuando te das cuenta, si es con el brazo que escribes, lo difícil que sería escribir con la mano izquierda, por ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay personas que no están involucrándose, que no tienen compromiso, que no están sirviendo, que no están evangelizando. Entonces, es una puerta abierta para que malignas fuerzas espirituales gobiernen a esa persona. Son presas fáciles de las tentaciones. Entonces, la iglesia será una iglesia enferma cuando solamente algunas personas están trabajando y otros están observando. Entonces, el poder de Cristo, el poder, su autoridad está entre nosotros, está en su reino, pero también nosotros podemos hacerlo a un lado cuando nosotros no tenemos ese involucramiento, no dejamos que Jesucristo tenga la autoridad, que controle nuestras vidas, que tenga la autoridad sobre la iglesia, que tenga autoridad sobre cada uno de nosotros. El reino de Dios no se observa, se experimenta. Una iglesia pasiva es un territorio vulnerable. ¿Estoy construyendo el reino o solo asistiendo a la iglesia? ¿Mi vida demuestra el poder de Dios o solo palabras? El reino se evidencia en acción, no en intención. Donde hay compromiso, hay poder. Algunas personas preguntan por qué en la iglesia pocos sirven y muchos no hacen nada. Pues aquí está la respuesta. Porque muchas personas no están construyendo el reino de Dios, sino solo asistiendo a la iglesia. Son apáticos, no tienen compromiso, no sirven en nada, solamente están asistiendo. Porque una iglesia es fuerte cuando cada miembro construye el reino de Dios, cuando se muestra el poder de Dios a través de los hechos y no a través de las palabras. Porque el reino de Dios no es un reino de intenciones, es un reino de compromiso donde hay poder.
La pregunta es, ¿cuán comprometido estás? ¿Sí estás comprometido? Y esto no es un regaño, este es solamente una alerta. Si solo te estás conformando con asistir a la iglesia o eres parte de construir el reino de Dios, porque alguien que construye el reino de Dios se apasiona, llega temprano. Alguien dijo, yo quiero ver milagros, pero ni siquiera puede llegar temprano a la reunión de la iglesia para comenzar antes de que inicien las primeras canciones. Hay personas que viven así, quiero ver milagros, Dios hace milagro en mi vida, pero no oran, no leen la Biblia, no tienen una relación con Dios, no asisten a la iglesia, no llegan temprano, no sirven, no ponen las manos para ser una extensión de las manos de Cristo para ayudar en la iglesia. Así que debemos de ser nosotros profundos de que la falta de compromiso, la apatía, le quita el poder que Dios puede tener en la iglesia. Concluimos con que Jesús tiene autoridad sobre demonios, opresión y todo lo que debilita a la iglesia. La pregunta no es si Jesús tiene autoridad, sino si nosotros estamos bajo ella. Hoy hay 3 tipos de personas: los dominados, que necesitan libertad; los pasivos necesitan activarse; los comprometidos necesitan levantarse más. Una iglesia débil tolera lo que Cristo ya venció. Así que pensemos en esto. Personas pasivas que solo se conformaron con asistir a la iglesia necesitan activarse, necesitan comprometerse, necesitas orar y necesitas reconocer delante de Dios que la presencia de Dios en tu vida es solamente asistir a una iglesia. También los comprometidos, que muchas veces pueden desanimarse por ver a muchos solo observando, por ver a muchos no haciendo nada, y a un momento pueden llegar a cansarse y pueden llegar a decir, ya estoy mal de esto. No, nosotros o tú, si estás comprometido, necesitas levantarte más, porque dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Cristo ya venció y la iglesia necesita también vencer.